Bueno, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Ahí se van sumando. Saludo a todos los que se van sumando. Hablemos de teología. Vascu, Ferman04. Bueno, bienvenidos. Emma, Joel. Bueno, un montón. Gracias por estar ahí. Bienvenidos al vivo. Bienvenidos a este video que vamos a hacer esta noche junto con Pablo, profe y licenciado en Historia, sobre el 24 de marzo. ¿Sí? Acá en Argentina, todos los 24 de marzo, conmemoramos justamente el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso y también de Rodolfo Walsh, que ayer se cumplieron 44 años de su desaparición. Así que también vamos a estar charlando un poco. Las dos cosas van de la mano, digamos, ¿no? O sea, todo va unido. Por eso queríamos hacer memoria justamente de la última dictadura en nuestro país, en Argentina, y la desaparición física de Rodolfo Walsh a sus 44 años de su desaparición, justamente. Así que bueno, bienvenidos a todos los que están sumando y que están saludando ahí. Ahora vamos a esperar a Pablo, que recién me mandó un mensaje, así que ya se estará por sumar. No sé si acá me llegó la solicitud, me parece que todavía no. Pero bueno, en cualquier momento se va a estar sumando. Gracias a todos los que están saludando. Bienvenidos, bienvenidas. Así que vamos a estar en esta noche de viernes, media lluviosa en algunos lados, en otros no tanto, húmeda, acá en Buenos Aires. Vamos a estar eh, hablando sobre estos grandes temas que nos atraviesan a todos y a todas. Pablo, mi nombre es Beto, para los que no me conocen, soy el administrador de esta cuenta de Filosofía de Aleteia, así que, bueno, ahí. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo ¿Cómo bien? va? Ahí estamos. ¿Cómo andás? Es un viernes medio gris. Ahí voy a prender la luz porque si no sale un Justo toque estaba muy diciendo oscuro. eso. Es un viernes un poquito gris. eh, un viernes para hablar de muchísimas cosas, en particular. eh, Nada, yo estoy quemadísimo, voy a reconocerlo. Terminé de dar clases hace un rato, la última cátedra de la semana. Así que nada, hoy tuve que hablar desde la década del 20 hasta el racismo en un par de horas para una cátedra. Tuve que meter así. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. ¿Cómo está usted? Todo bien, por suerte, todo tranquilo también, con un viernes agitado. Terminé más temprano igual hoy. A las 7 ya estaba acá. Así que, bueno, ahí pude tomar unos mates al menos. Viste que no sé si a vos te pasa, pero con el tema del COVID, no se puede tomar mate en cualquier lado, digamos, y yo no voy a andar, no ando con el mate a cuestas, digamos. Entonces, es Yo, agua todo el día. yo reduje enormemente mi consumo de mate. Igual era un proceso que ya había iniciado, que era el giro hacia el mate cocido. Eh, en este momento, digamos, vivo, la principal infusión de mi día a día es el mate cocido. Pero sí, lo que extraño es justamente que vos debes haberlo pasado y lo debes haber sufrido. El mate en el espacio de trabajo. Todos mis Tal alumnos cual. grandes, todos siempre van, sobre todo los de la facu, era, bueno chicos, a la clase traigan mate. Eh, el sonido del mate para las pausas, durante la explicación, el mismo acto colectivo, ¿no? Social, que nos reúne, que nos Sí, que sensibiliza, nos que nos reúne, nos dignifica. junta, nos hace compartir. Exactamente. Eso es algo que se extraña realmente. Sí, tal cual, tal Eso y las cual. marchas, A veces pero bueno, pasa eso es otro tema. que hay algunos tomando mate, pero toman solos, digamos. Y bueno, está Sí, bien, sí, digamos. Está bien. Pero que es viste, como lo que. lógico y razonable, cada uno con su mate, eh, pero bueno, ya se podrá,
ya se podrá, hay que tener paz. Eventualmente ocurrirá. Estoy acomodando un poco la cámara. Bueno, te doy la bienvenida y a todos los que se fueron sumando ahí a medida también que estuvimos haciendo la presentación y hablando un poquito del mate. Eh, bueno, este vivo, la idea era hacer memoria, ¿sí? De este día, justamente, conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país, que este miércoles se cumplieron 45 años. Y también hacer memoria de Rodolfo Walsh, ¿no? Un periodista argentino muy importante, emblemático para muchos me confieso que soy un gran admirador de Rodolfo Walsh, de todos sus escritos, de su valentía, ¿no? Y, y bueno, ayer se cumplieron 44 años de su desaparición y queríamos hacer mención también, hacer memoria justamente. Y qué mejor que, bueno, ahí le mandamos un saludo a Leo de A Filosofías Leo del de Sur, que Filosofías del nos Sur. quiere, dice. No sé si será verdad o mentira, pero bueno, nos quiere. Eh, y qué mejor que invitar a un profe licenciado en historia. O sea, era este el día. Si queríamos planear un vivo, tenía que ser este, por lo menos el primero, eh, que nos convoca con esta temática y esto tan profundo que es para todos los argentinos. Esperemos que sea para todos, o para la gran mayoría que es tan profundo, tan doloroso, ¿no? Porque es una búsqueda constante por la verdad, por la justicia, esto de poder hacer memoria todos los años. Eh, y quería arrancar, ahora ya nos metemos directamente en todo el tema, pero quería arrancar por el final no sé si te parece, por el final de la carta a la Junta de Sí, Rodolfo Walsh, como para descontracturar directamente el vivo, digamos, arrancar por el final. Y termina así, las últimas tres líneas. O sea, es muy fuerte toda la carta, ahora lo vamos a comentar seguramente en el vivo, pero termina así, vamos a spoilear para los que no lo han leído. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero el fiel compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Creo que sería el broche de oro para cerrar el vivo, pero yo lo quería hacer al principio porque creo que nos, nos, nos convoca, digamos, esto, ¿no? Eh, de poder decir, de poder enfrentar, ¿no? A la injusticia bueno, que Rodolfo Walsh va desplegando con su escrito en toda la carta, ¿no? Pero bueno, a vos como profe de historia, ¿cómo lo vivís el Día de la Memoria? a mí me pasa con el 24 de marzo que por lejos de todas las efemérides, ¿no? De nuestro calendario, la que más me impacta, la que más me conmueve y con la que siento mayor compromiso. Eh, y no creo que sea algo menor plantear esto desde lo que es el rol tanto docente como el rol de historiador. Eh, el 24 de marzo de 1976 empezó el periodo histórico más terrible de nuestra historia nacional, uno de los más terribles de la región, pero además con la particularidad de que sus consecuencias fueron perdurables en lo que fue el entramado político, económico y social de la Argentina. Cuando uno piensa en lo que es el ejercicio colectivo de la memoria, cuando uno piensa en la necesidad, ¿no? de la defensa de la verdad, de la justicia, no se encuentra simple y llanamente frente a un ejercicio que hay que hacer hacia el pasado. Ese ejercicio de memoria colectiva y activa sobre las atrocidades del pasado tiene que ser también de denuncia
sobre la brutalidad o los crímenes del presente. Se escucha, me dicen que se escucha mal. ¿Vos me Sí, escuchás yo justo te iba a mal? decir, no sé si es por el auricular, o sea, se te escucha, pero se escucha como una distorsión cuando hablas. No sé si será el micrófono. Ahí paró, pero no sé si es. A ver ahí. ¿Mejor? Ahí se Peor. escucha. No, ahí está bien. Se escucha bien. Yo por lo Bien. menos se escucha bien. Ese ejercicio de la memoria eh, nos convoca necesariamente a denunciar las injusticias del presente, así como las consecuencias perdurables del régimen que se instaló en el 76. Yo creo que en gran parte la responsabilidad que tenemos desde el campo de las ciencias sociales, desde la historia, desde las humanidades, tiene que ver con justamente hacer notar cómo el triunfo en gran parte, el triunfo o los triunfos de la dictadura estuvieron también en la transformación a largo plazo del desarrollo de nuestra sociedad y que en gran parte tiene que ver con lo que fue la implantación de una serie de políticas liberales, lo que solemos denominar el neoliberalismo, que fue, digamos, fue parte de lo que Rodolfo Walsh llama, ¿no? La miseria planificada de millones de seres humanos, que no se terminó con la derrota y la retirada política de los militares, sino que fue su gran legado, que perduró 25 años después de iniciado el golpe. Bueno, Particularmente, y creo que es lo que siempre trato de focalizar junto a la experiencia de terrorismo de Estado, el analizar y el entender que gran parte del entramado económico que después normalizamos fue implantado de forma brutal y consciente en el contexto de una dictadura militar, cívico-militar. bien. Ahí haces una remarcación. El otro día yo había puesto en una de las publicaciones sobre la última dictadura cívico-eclesial militar. Ahí voy a hacer una aclaración. Eh, Después vos me das tu punto de vista. Eh, o sea, cívico, ya vos lo explicaste bastante bien en uno de tus videos, porque cívico militar. Eclesial, yo digo eclesial porque no toda la iglesia, obviamente, porque una parte de la iglesia fue perseguida en tiempo de dictadura, y muchos obispos, sacerdotes incluso, eh, pero otra parte de la iglesia fue cómplice. Entonces, por eso a mí me gusta destacar también dictadura cívico-eclesial militar. No digo que sea una dictadura eclesial, porque hay algunos que malinterpretan eso, pero sí una complicidad como de la sociedad civil, una complicidad eclesial también de parte sí, de la iglesia, ¿no? Junto con los militares. O sea, como es un armado, ¿no? Una superestructura, digamos, para montar esta dictadura tan sangrienta, tan oscura de nuestro país. Que no fue la única, obviamente que no fue la única, porque ahí entramos en el otro debate, ¿no? Y de las otras dictaduras nadie habla, y empiezan el famoso no son 30.000 y bueno, que en algún momento después te iba a preguntar algo. Pero vos qué pensás esto de, digamos, de lo eclesial también, como jugando el juego ahí esta puja de poderes? Bien, yo creo que si bien hubo un peso, digamos, importante de la alta jerarquía eclesiástica, no un peso importante, hubo un compromiso de la alta jerarquía eclesiástica para con lo que fue el proyecto de los militares, en su guerra contra el comunismo, la subversión comunista atea. Considero que colocar el eclesial junto a los otros dos es sobreestimar el peso que tuvo la Iglesia Católica en la coalición golpista. Eso es lo que me ocurre. O Me sea, es meter a explico. todos en la misma bolsa, ¿o decís? No, Sería algo sino así. sobreestimar el grado de injerencia e influencia que tuvo la Iglesia Católica
al situarlo en, digamos, en los mismos términos o en la misma jerarquía de lo que fue la complicidad empresarial, mediática y bueno, la participación militar. ¿Por qué destaco esto? Porque en la composición de fuerza de lo que fue la coalición golpista, hay una serie de trabajos que tiene Bucchiarelli, que compila, ¿no? En el cual hay unos que es coaliciones golpistas y golpes de Estado a lo largo de la historia argentina. Es un análisis comparado de de los 6 golpes de dictaduras cívico-militares de la historia. Dentro de esa alianza, el componente eclesiástico era muy reducido, lo cual no quiere decir que la Iglesia Católica, que la jerarquía de la Iglesia Católica no estuviera comprometida con la dictadura, sino que el peso o la relación de fuerzas de la Iglesia Católica con el conjunto de la coalición golpista era muy reducido, si bien justificó. ¿Y qué nuevo? Esto que vos planteabas y que siempre es necesario señalar, que la Iglesia Católica estaba atravesada por montones de conflictos y hubo una parte importante de la militancia católica que fue víctima de la dictadura. Claro, está bien, está bien. Por eso te lo preguntaba, porque a veces, viste, depende del punto de vista y está bueno compartir diferentes perspectivas. Eh, Hubo el otro día, justamente, y también sobre eso te quería consultar, y me parecía copado que también puedas dar tu mirada. Eh, en las redes más que nada, viste que generalmente Twitter se hacen tendencia a los hashtags. Y uno era, son 30.000, y el otro, no son 30.000. ¿Qué, qué es lo que te hace plantear, replantear, pensar esa cuestión, digamos, que a veces Voy a parece hacer, tan superficial voy a y a hacer veces todo lo tan profunda? subjetivo y partidario que puedo ser para esto. Ujú. Yo respetaría el posicionamiento de los abanderados que quieren discutir la cifra de los desaparecidos si esta discusión no fuera de la mano de la pormenorización de los crímenes de la última dictadura. ¿En qué Ujú. sentido? Lo mismo me ocurre con los que denuncian los crímenes de las organizaciones armadas, ¿no? Creo que Ujú. sería mucho más respetable, siempre, ojo, no estoy diciendo que todo el mundo fuera así, pero es algo que se observa demasiado, como hay demasiada coincidencia entre discutir el número de desaparecidos y pormenorizar, justificar, naturalizar o legitimar las acciones de los militares. Lo mismo ocurre cuando alguien el 24 de marzo dice, ¿y por qué no hablamos de los muertos de la guerrilla? Y bueno, no hablamos de los muertos de la guerrilla porque ese día se inició la dictadura. Ujú. Porque además la guerrilla representa una porción minoritaria de los desaparecidos, incluso si tomamos las cifras más bajas de desaparecidos. Los análisis militares de finales del 75 y principios del 76, o sea, la inteligencia militar calculaba el número de combatientes de la guerrilla entre 800 y 1500. Para entonces la guerrilla ya había perdido numerosos efectivos. O sea que si asumiéramos que, por ejemplo, ¿no? Eran 1500 guerrilleros y fueron 9000 los desaparecidos. Y esto Claro. hubiera sido 8900, queremos. O incluso si fueran 7000, ¿no? Que hay algunos que encima dicen 7000. Vamos a concederles eso. De ser así, ¿no? Y de haber sido esto una guerra entre dos demonios, entre las fuerzas legales y la guerrilla, ¿no estaríamos ante el ejército más ineficiente del mundo que para asesinar a 1200
1.400 guerrilleros, tuvo 7.000 muertos colaterales. El problema con ese enfoque es que ignora el hecho de que el plan sistemático de terror, de persecución, de represión, de desaparición de personas, no estaba orientado hacia la guerrilla, sino que tenía una orientación generalizada para con el conjunto de la militancia política, social, y que su principal objetivo en realidad era la desactivación de la participación política popular. La guerrilla fue un justificativo para un plan que tenía por el objetivo de implantar un régimen de terror que permitiera cambiar el patrón de acumulación de la sociedad, que permitiera cambiar la distribución del ingreso, y todo esto obviamente fue de la mano de un conjunto de políticas económicas que, de no haber sido por el terrorismo de Estado, no se hubieran podido implementar. Tal cual. Ahí, ahí comenta Maurus, ¿en serio vamos a cuestionar los números? Porque si vamos a los recursos que empleados podríamos decir incluso fueron más de 30.000. A eso también quería apuntar, que vos creo que lo decís en uno de tus videos incluso, las víctimas, ¿no? Las víctimas que son familiares, ¿no? Las víctimas que hoy todavía siguen sangrando, ¿no? Una herida que no cierra, digamos. Creo que toda la sociedad argentina, o en su gran mayoría, vuelvo a retractarme, eh, tenemos ese dolor, como esa herida abierta de que nunca cierra, o que va cerrando de a muy poco, pero no encontramos del todo verdad, justicia. Entonces, todas esas víctimas, ¿no? Que son por consecuencia de todo lo que ha pasado y que todavía hoy siguen siendo víctimas. O sea que el número, como dice Marcus, puede ser más de 30.000. O sea, como que esa discusión queda ahí estéril, digamos. Nunca, sí, es absolutamente estéril. Incluso no es una medida exacta el número de denuncias. Y no es una cuestión de que la gente haya, como claro, no lo denunciaron, no, hubo mucha gente que nunca denunció. Hubo cuerpos que nunca se pudieron denunciar porque no hubo quien denunciara. Y porque en realidad también, así como hay gente que no inicia juicios por cuestiones de propiedad y demás, hay muchos juicios que nunca se inician porque a veces se ven como infructuosos. Entonces lo que termina ocurriendo es que nosotros, por ejemplo, podemos estar al tanto de que los militares que sí disponían de documentos, archivos y que se propusieron y sistemáticamente los eliminaron, en sus listas sobrepasaban el número de detenidos desaparecidos denunciados en cada campo de concentración al día de hoy. Tal cual. Entonces, hay razones para asegurar y aseverar que tranquilamente el número de desaparecidos excede de forma importante el número de denunciados e identificados. Tal cual. Yendo un poquito a la carta y a colación de esto que venimos charlando, la carta abierta que hace a la Junta de Rodolfo Walsh, él mismo, o sea, al cumplirse un año, ¿no? Y sabiendo esto, digamos, como termina la carta y lo que leímos hace un rato de que era muy probable que lo persigan y que lo hagan desaparecer, como pasó. En el punto 2 de la carta ya él señala al año 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. O sea, al año ya denunciaba, ¿no? Al riesgo de perder su vida, como termina pasando, al riesgo de desaparecer, ya denunciaba que había esa cantidad de personas desaparecidas, y de secuestros, y de violaciones, ¿no? De tantos crímenes organizados por el Estado, porque muchas veces se piensa esto, digamos, el 24 de marzo como desaparecidos, pero nos olvidamos de esto que vos decís, este plan sistemático, o sea, organizado por el Estado, que es el que supuestamente te tiene que cuidar.
¿no? Eso es lo macabro, digamos, de todo esto. O sea, donde depositas la confianza de alguien que te tiene que cuidar, que no te cuida, no es que no te cuida solamente, sino que es el encargado de hacerte desaparecer, de torturarte, de violarte, de ultrajarte hasta lo más íntimo de tu humanidad, digamos, de despojarte de toda dignidad humana, ¿no? Como esa parte, muchas veces, como que no se entiende. Y ahí viene una de las grietas, ¿no? Que es lo que veníamos. Sí, la incapacidad de entender que la responsabilidad del Estado es enteramente distinta a la responsabilidad de un civil que asesina a otro, porque es el Estado el que debe convertirse en el garante del cumplimiento del goce efectivo de los derechos, y durante este periodo el Estado devino terrorista y utilizó su aparato institucional y montó una estructura paralela diseñada para secuestrar, torturar, desaparecer, asesinar y desaparecer personas, que empapó todos los niveles, por ejemplo, de la jerarquía militar, porque los mismos campos de concentración funcionaron en lugares preparados para ello, pero la mayoría en dependencias de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, que distribuyeron las tareas de forma que el conjunto estuviera involucrado para generar después un espíritu de corps de defensa de lo que se había hecho. Todos estamos ensuciados, si uno habla, caemos todos. El gran problema es que incluso la misma existencia, cuando uno dice, la existencia de zonas liberadas, ¿no? de decretar zonas liberadas para llevar adelante secuestros ilegales, es lo que siempre hay que plantear. La última dictadura había habilitado la pena de muerte. Podría haber ejecutado legalmente, ¿no? Después podemos discutir si era legítimo, pero podría haber ejecutado con un proceso institucional a los subversivos, pero prefirieron los métodos clandestinos aplicados desde el mismo Estado, sin ningún poder superior que pudiera limitar esa violencia irrestricta e ilimitada. Y lo hicieron conscientemente porque era mucho más afín a sus intereses y mucho más efectivo para instalar un régimen de terror. Como dice Gustavo, efectivamente, para 1977 la guerrilla ya había sido prácticamente desmontada. La jerarquía del ERP cae en julio de 76. Montoneros sigue actuando, hay una contraofensiva montonera entre el 79 y el 80, pero la mayor parte de la guerrilla había sido descabezada y liquidada. Y de hecho, la guerrilla ya había sido aislada durante el gobierno de Isabel, en el marco del operativo Independencia. Un elemento que no se debe descontar es que en el marco de lo que fue la crisis del petróleo, el intento de, por ejemplo, imponer una política de ajuste por parte del gobierno del ministro Celestino Rodrigo, ¿no? Que, digamos, el Rodrigazo, que fue esa serie de liberaciones de precios de combustibles, que disparó un proceso inflacionario, fue respondido con una movilización obrera generalizada en todo el país, el primer paro nacional contra un gobierno peronista, y que esa era una de las, si no de las principales amenazas para el gobierno, digamos, para las élites económicas y empresariales. El hecho de que ciertos programas políticos eran inaplicables con el grado de activación política y social de la clase obrera y de las masas militantes argentinas. Tal cual. Justamente, sí, Solo una cosita, una aclaración. La AAA es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. Ojo con esto. La AAA fue una organización paramilitar que, digamos, funcionó desde el Ministerio de Bienestar Social. Esto es tan increíble, ¿no? O sea, uno le dice, desde el Ministerio de Bienestar Social
se organizó una agrupación terrorista de extrema derecha pensada para asesinar zurdos. Pero la AAA es una parte de la represión, porque la AAA, de nuevo, era una agrupación parapolicial que funcionaba por su cuenta, pero además estuvo la represión legal e ilegal de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Tal cual. Sí. Bien, ahí entramos en el tema de la normalización, ¿no? Cuando las cosas se normalizan y lo aceptamos como normal, eso de, digamos, de que las instituciones del Estado al servicio de la violencia, de la tortura, ¿no? Que en un momento estaban normalizadas, digamos. Había una sociedad que no veía o que no quería ver, digamos, o por el mismo miedo, ¿no? Eh, Volviendo un poquito al tema de lo económico, ya que nombraste un poquito, sé que no es tu área, digamos, pero No, igual seguramente... me gusta y me interesa mucho, No, así, prosigue. bien, ok. Porque Rodolfo Walsh, o sea, estamos siguiendo un poquito el itinerario de la carta, denuncia también la desastrosa economía, cómo destrozaron la economía en tan poco tiempo, ¿no? Eh, Por ejemplo, en este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes, ciudades a media luz, barrios enteros sin agua, porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache, bueno, ¿no? Como que le tira todo, o sea, obviamente por algo termina la carta así, ¿no? O sea, sabía, si bien Rodolfo Walsh es un periodista que denuncia todo el tiempo, ¿no? Todos sus escritos siempre, o en su gran mayoría, fueron de denuncia, ¿no? Sus libros, Operación Masacre, quién mató a Rosendo, ¿no? Como mucho, muy metido en el sindicalismo, va por todo ese lado y denunciando siempre. Acá es como, bueno, el golpe de gracia, ¿no? Pero yendo esto a la economía, para que nos puedas contar más o menos, cómo es que en un año se puede derrumbar todo así, o sea, si bien nosotros como argentinos más o menos lo sabemos, pero un poquito más técnicamente, ¿por qué derrumbarlo directamente todo de golpe así, tan rápido? Porque, a ver, lo que hay que entender es que para este momento funcionaba una serie de think tanks liberales en todo el mundo, fundamentalmente financiados y apoyados por la Escuela de Chicago, que es la escuela económica de Milton Friedman. Eh, de hecho, Martínez de Oz fue discípulo de Milton Friedman en sí. Y de lo que se trataba, en gran parte, el diagnóstico de las Fuerzas Armadas era de retrotraer en sí la relación de fuerza que había para con la clase obrera argentina. Hay que plantear, ¿no? Que no es que los liberales no hubieran intentado hacer retroceder las conquistas sociales, el sistema del aparato del Estado como regulador de la economía, sino que esto ya se había intentado, se intentó en la Revolución Libertadora, digamos, se llevó adelante. La Revolución Libertadora es el primer gobierno que establece relaciones con el FMI, se intentó durante el gobierno de Guido, también durante el ajuste de Frondizi, durante el gobierno de Onganía también se dejó, digamos, en manos de Preger Bacena una política económica tecnocrática a favor de los grandes monopolios. La diferencia es que el grado que había adquirido la lucha política y la lucha social en Argentina obligó a esta alianza, ¿no? A esta coalición de militares, empresarios y tecnócratas liberales a proponerse un plan mucho más radicalizado que además iba a tono con experimentos económicos como el de Pinochet en Chile. Martínez de Oz, siempre lo cito,
hemos Como para no dejado, citarlo, ¿no? Como sí, para no citarlo. hemos dejado atrás el estatismo agobiante para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La Argentina, en el diagnóstico de Martínez de Oz, llevaba décadas enferma de una economía de carácter populista que distorsionaba la naturaleza del funcionamiento del mercado, con subsidios a empresas ineficientes que dificultaban la competencia, con restricciones a las inversiones extranjeras y a los productos extranjeros. Ese gobierno, ese planteo, tuvo en 1976 la posibilidad de ser implantado anulando cualquier respuesta, cualquier réplica de carácter político o social. Esa es la gran diferencia. Hasta ese momento, la mayor parte de los planes económicos liberales mostraban grietas, mostraban consecuencias que podían llegar a perjudicar a ciertos sectores de la sociedad, y la protesta, la movilización y demás ponía dificultades. En 1976, la desactivación de la protesta, de la movilización y demás, permitió dar rienda suelta a una reforma profunda de la relación entre el Estado y la economía y de la distribución del ingreso al interior de la sociedad. Lo que se hizo fue desmontar los mecanismos de regulación del Estado, por ejemplo, de lo que era el comercio internacional, de lo que era el sistema financiero. También se eliminaron los subsidios, se eliminó el proteccionismo, se redujo la participación de las empresas estatales en la economía, se llevaron. No sé si con Pablo soy yo. Ahí estás, ahí volviste. ¿Me escuchaste? No, se te cortó en un momento. Ok, vamos de vuelta. La liberalización financiera, el retroceso de la participación de las empresas estatales en la economía. La planificada, y esto es importante, reducción de la participación del salario en la renta nacional. Durante el primer año, el salario pierde entre el 30 y el 40% de su poder adquisitivo en Argentina. En un contexto inflacionario, por ejemplo, se suspendieron los convenios colectivos o las negociaciones colectivas, ¿no?, para ajustar el ingreso de los trabajadores, lo serían las paritarias de su momento. También se flexibilizó el mercado laboral. Lo que hay que entender es que hubo un proceso consciente de redistribución regresiva del ingreso. Nosotros pensamos en la redistribución del ingreso, y así siempre redistribución del ingreso quiere decir repartir más equitativamente entre todos. Acá se recurrió a una redistribución regresiva del ingreso. Adolfo Canitrot es un historiador económico que tiene un trabajo que se llama La disciplina como objetivo de una política económica. ¿Bien? Interesante. Es un análisis de la política económica de la dictadura que plantea que no responde a una racionalidad estrictamente económica, sino a una racionalidad política.
el objetivo era reducir la participación del ingreso de los trabajadores, no solo como parte de una disminución de los costos laborales inmediatos, sino también como parte de la desarticulación de los movimientos obreros, reconvirtiendo a los trabajadores en mucho más vulnerables, más pobres, con mayores tasas de desempleo, menores niveles de organización. Por eso también se favoreció la terciarización y la diversificación hacia lo que es la rama de los servicios. Lo que dice Canitrot es, hubo una política que tuvo por objetivo el disciplinamiento social. La imprevisibilidad económica te hace menos fuerte, te hace menos solidario, casi como un sálvese quien pueda. Claro. Utilizar el miedo como herramienta política, el miedo, digamos, al vaivén de la economía como herramienta política y económica. Tal cual. O sea, arrasar con todo, digamos. Arrasar con todo y el miedo detrás, siempre. Sí, pero no arrasar con todo. ¿En qué sentido? Porque hubo sectores enormemente beneficiarios de esto. Todos los sectores vinculados al comercio internacional, a las finanzas internacionales, los bancos mantuvieron las tasas de crecimiento, las casas comerciales, por ejemplo, se eliminaron las retenciones al sector agropecuario, casi que son fórmulas que nos suenan. Hubo ganadores, pero enormemente beneficiados con esto. Pero el cuadro Pero general que emerge, ¿cómo? en comparación, un grupo reducido. Los que ganan Sí. siempre son los mismos. Aunque hubo sectores de la clase media que se beneficiaron con el dólar alto para algunas cuestiones, que permitía algunos consumos. Sin embargo, en lo que son los sectores trabajadores, una caída generalizada del ingreso y de la participación total del salario en la renta nacional. La Argentina que emerge de la última dictadura es una Argentina mucho más desigual, con una pobreza que duplica la de 1975, casi que triplica la de 1975, y con tasas de desempleo que no tenía hace décadas. Tal cual. O sea, tremendo. Tremendo, digamos, todo lo que fue pasando en tan poco tiempo, digamos, como desarraigar a toda la clase popular, digamos, toda la clase obrera al basurero. Termino con esto y dejamos, como siempre que hacemos vivo, digamos, me gusta que puedan ir a leer directamente. Y tengo marcado, como siempre hago con mis textos, no sé vos si marcás tus textos o Yo no los marco, el otro día tuvimos esa... Yo soy como un purista de no marcarlos, excepto los de la tesis, los de las tesis están todos marcados. Ok. Ah, bueno, ok. Bueno, pero entonces estás en el equipo de los que no marcan. Yo marco, los hago pelota a los libros y a los PDF también los marco digitalmente. Y acá tengo, y cierro con esto, 1.800 millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para seguridad y defensa en 1977. 4.000 nuevas plazas de agente de Policía Federal, 12.000 en la provincia de Buenos Aires, con sueldos que duplican al de un obrero industrial y triplican al de un director de escuela. Mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Son hechos bien curiosos, termina cerrando un párrafo Rodolfo Bosch, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. O sea, es tremendo, ¿no? Y con eso cierro la carta. Me parece que si los que no tuvieron la oportunidad de leerla, bueno, Yo quiero sumar un fragmento de la carta. Permiso. ajá. Dale, dale. Yo marqué algunas partes para
Para no cansar Rodolfo tampoco. Walsh, como enorme periodista, denunciaba justamente la colaboración de otros periodistas y de cierto aparato propagandístico sobre la dictadura. Por eso que en su momento Rodolfo Walsh funda Ancla, ¿no? Que fue Ah, La la palabra, Asociación Clandestina la de Periodistas. Asociación de Noticias Clandestinas, con el objetivo de transmitir lo que nadie transmitía. Porque si uno observa los diarios de la época, total normalidad, ahora gobiernan los militares, entusiasmo por las medidas económicas de Martínez de Oz, Claro. etcétera. Aparecen 30 muertos en un descampado producto de un enfrentamiento. 30 extremistas que aparecen calcinados, De la nada. simplemente aparecían. Rodolfo Walsh decía, si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos, o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra, que aun si mataran al último guerrillero no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Podemos debatir cuánto de ese poder de movilización permaneció en el pueblo argentino, al nivel que Rodolfo Walsh esperaba, pero el compromiso de Rodolfo Walsh era para con la idea de que esa lucha política, esa lucha de las masas argentinas, no había sino iniciado y que eventualmente los iba a llevar a la victoria o aunque sea a la confrontación para con sus propios verdugos. Bien, buenísimo, buenísimo. Ahora, como para ir dándole un cierre y no quitarte tanto tiempo, agradeciéndote Es un gusto para mí. tu Así compromiso que, y bueno, muchas gracias. Eh, Como argentino, o como ya dijiste que es uno de los días que más te impactan, ¿no? El 24 de marzo. Eh, ¿Qué crees que hay que hacer para ir cerrando heridas? Para ir, no perder la memoria, seguir buscando la verdad o encontrarla, bueno, ahí ya nos ponemos más filosóficos, digamos, pero y seguir pidiendo justicia. ¿Crees que es el camino? yo creo que el camino es, además del ejercicio de la memoria colectiva, el tratar de como sociedad practicar el conjunto de valores que movían a los desaparecidos. A veces hay un planteo victimizante, no en el sentido de, eh, de considerar a la gente como, no lo digo victimizante como, oh, se están victimizando de lo que les hicieron, no. Victimizante en el sentido de convertir a los desaparecidos en personas inocentes, apolíticas o víctimas casuales, cuando si bien hubo un grado importante de víctimas casuales, el motivo que movía a las fuerzas represivas era el de eliminar y desactivar a aquellos que consideraban que eran posibles cambios trascendentes, transformaciones de la sociedad argentina. Creo que la forma de cerrar las heridas definitiva va a ser el intento como sociedad conjunto de concretar en la práctica las banderas igualitaristas, humanitarias y solidarias que movían a la militancia política que fue exterminada, mutilada en esos años. Creo Bien. que por eso en los últimos años
exceptuando la experiencia del macrismo, una de las sensaciones que más ha movido la idea de reparación histórica, ¿no? De lo que pasó, tenía que ver no solo con los juicios, sino con la revalorización de la militancia, de la política, del compromiso, de los valores de la solidaridad social, de las libertades colectivas, no las libertades individualistas e individualizantes, sino la realización plena de los derechos colectivos, la realización plena de los derechos de los postergados. Creo que la reparación o el intento de llegar a la reparación tiene que ir además por ese lado. Bien, bien, bien. ¿Sabes qué? Algo que a mí me pasó, algo personal, digamos, con el Día de la Memoria, en mi casa no se hablaba. O sea, yo supe lo que pasó el 24 de marzo, recién cuando tenía 14 años. Eh, y me parece que hubo una generación, no sé si a vos te pasó, o a varios le pasó, a mí me pasó, que hasta los 14 años yo no tenía idea de, de lo que había pasado en mi país. O sea, que habían desaparecido personas, que habían torturado, que habían violado, que, bueno, todo lo que hablamos, digamos. Eh, Todo lo que pasó, yo hasta los 14 años, hasta que no fue feriado nacional, digamos, no tenía idea de lo que había pasado. Creo que ahí también hay que pedir justicia, ¿no? Porque, digamos, esa memoria que recién se recupera tanto tiempo después, o que se empieza a recuperar, digamos, porque no es recupera. El lema del otro día era plantemos memoria, ¿no? De las abuelas y las madres. Plantemos memoria. Sigamos plantando esa memoria, digamos, que no se apague. Digamos, no es que porque, viste que en esta generación, digamos, lo que pasó el año pasado ya es viejo, como que ya está, ya no importa. No, digamos, sigamos plantando esta memoria que no se termine. Digamos, la memoria no se puede apagar. Digamos, parafraseando a León Gieco, digo, pincha hasta sangrar la memoria, tiene que pinchar hasta sangrar. No nos podemos quedar en una memoria apaciguada, apagada. Bueno, creo que también por ese lado, ¿no? O por lo menos generalmente yo cuando hablo de esto con los chicos en clase, digamos que tenemos que meternos en el tema, creo que eso también, ¿no? De no apagar esa memoria, digamos, que se consolide para que esto no vuelva a pasar nunca más, digamos. Que no solo sea un lema el nunca más, sino que sea una praxis, ¿no? Una praxis diaria. Y no, Que esto, sí. Rocío, No, que esto, digamos, que ese fuego, digamos, que no quede en un simple lema, ¿no? Que los desaparecidos no queden como sombras, sino que sean vivos, que están vivos con nosotros, digamos, ¿no? Y que lo podamos hacer carne eso, que no quede solamente ahí. Creo que eso también es un trabajo arduo, digamos, que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Repensar eso, repensarnos nosotros en nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? Muchas veces ni nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es lo que me identifica? ¿Cuál es mi dignidad como ser humano? Bueno, temas que nos vamos a poner muy filosóficos y vamos a tener que hacer otro vivo, digamos. Pero bueno, esto, ¿no? Que me queda. Lo quería compartir porque es algo que me pasó y que me toca muchas veces. Siempre que volvemos al 24 de marzo, me acuerdo de ese 24 de marzo del 2004, 2005, 2004, donde me empiezo a dar cuenta de las cosas que habían pasado. Y como que tenía una venda, digamos, ¿no? Que nadie me había contado, digamos, y me parece que a varios tal vez les pasó, y nos fuimos dando cuenta de que hay que hacer memoria siempre, ¿no? Que la memoria es central y no hay que perderla, ¿no? Hay que cultivarla, justamente hay que plantarla. tiene que ser un Quería decir algo ejercicio colectivo y tiene que ser un ejercicio activo. No la memoria esto como un conjunto de sombras, sino como el intento por mantener vivo, mantener presente lo que se pretendió borrar, no solo desde lo físico, sino también desde la palabra.
ocultando, naturalizando, eliminando, callando, silenciando. De lo que se trata es de mantener vivos ese conjunto de ideas, ese conjunto de ideales, ese conjunto de presencias que a pesar de su ausencia no son menos ruidosas. Eran ruidosas en su momento, por eso en gran parte compusieron la larga lista de desaparecidos y deben permanecer como ruidosas en el sentido de que nos tenemos que seguir preguntando, debatiendo sobre el horizonte de probabilidades que tenemos como sociedad de concretar ese deseo de transformación, de cambio, de justicia, en todo Sí, sí, sentido, una concepción plena de la justicia. igual, comparto. Comparto y te agradezco por este rato, por este diálogo que pudimos tener, esta charla. Me parece que enriquece, creo que aporta desde nuestro lugar, digamos. Viste que, bueno, debe pasar, como docente no sabés hasta dónde podés llegar. Bueno, seguimos en lo mismo, digamos. Con la docencia como que no sabés, vos sembrás, uno siembra, y después, bueno, se darán los frutos. Y esa creo que es la idea de todos los que compartimos acá. Hay un montón de cuentas que nos siguen ahí, que nos hicieron el aguante ahí en el vivo, y les agradecemos también. Así es. Eh, que hacemos esto a pulmón, digamos, y nos gusta también, ¿no? Porque nos gusta, si no, no lo haríamos. Si no nos Esto de la apasionara, si no divulgación, lo disfrutáramos, no lo haríamos. Esa es la no lo realidad. haríamos, definitivamente. Así que te vuelvo a Gracias agradecer. a vos por la invitación. Nunca habíamos hecho un vivo, así que es el primero y la verdad que estoy muy contento. Además, era una fecha que nos convocaba a los dos, que nos interpela fuertemente a los dos. Así que te agradezco mucho por la invitación y la oportunidad. Y espero que sea el primero de otros, ¿no? Dale, Siempre es te un tomo la placer palabra. compartir estos espacios entre colegas Buenísimo. y Te tomo la compañeros. palabra. Haremos otros. Y bueno, voy a subirlo a YouTube también para los que lo quieran ver, así queda. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí haciendo el aguante. Y esperemos que definitivamente sea la última, ¿no? La última, no el último vivo, sino la última dictadura, ¿no? Y nunca más. Sigamos diciendo nunca más. Y Nunca más. juicio y castigo, como decían en los comentarios. A todos Bueno, los una presentes. que tengan un buen viernes, buen fin Y de. buen fin de semana para todos.